A continuación vamos a estudiar sobre el séptimo día. Dejemos que la luz brille por sí misma. Pareciera ser trivial estudiar sobre el séptimo día, pero no lo es. Hagamos este estudio siguiendo el siguiente índice. Primero veamos qué dice la Biblia sobre este tema. También veamos qué se entendía en el pasado sobre el séptimo día. Estudiaremos que existe una conspiración mundial que ha provocado que se tenga un entendimiento confuso hoy en día sobre lo que es el séptimo día, y terminaremos con las conclusiones de este tema. Iniciemos con el primer punto que dice la Biblia. Si leemos en Génesis capítulo 2 versículos de 2 al 3, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Por lo tanto, Génesis 2 nos dice que Dios acabó la creación en el séptimo día y que Dios reposó en el día séptimo, lo bendijo y lo santificó. Por eso es que el día séptimo tiene una relevancia mayúscula en la palabra de Dios y en nuestras vidas también. Si leemos Éxodo 20, versos del 8 al 11, tenemos el cuarto mandamiento, que dice de la siguiente manera: acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Vemos pues que aquí en el cuarto mandamiento se repite el mensaje. Nos dice que Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Y también nos aclara que el séptimo día es el sábado. Por lo tanto, para un cristiano hablar del séptimo día, un cristiano que ha estudiado la palabra del Señor, pareciera ser trivial hablar sobre el tema. Sin embargo, para la gente que ignora la palabra de Dios, no lo es. Veamos el segundo punto. ¿Qué se entendía en el pasado por séptimo día? Veámoslo analizando un calendario antiguo. Aquí tenemos una imagen de 1939, sobre un calendario de 1939, y nos aparece claramente que el último día de la semana, el séptimo día de la semana, es el sábado, lo que está de acuerdo con la Biblia. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un calendario de 1964 y también claramente nos dice que el último día de la semana es el sábado. El sábado es el séptimo día. Está de acuerdo con la palabra de Dios. Y así hay muchas más imágenes que encontramos en internet, pero no las vamos a mostrar todas por cuestión de tiempo. Ahora, además del calendario, ¿qué nos decía el diccionario en la antigüedad? Este link es un diccionario del idioma inglés, es un diccionario antiguo. Aquí la historia de la página nos dice que Noah Webster, el autor, publicó su diccionario o su primer diccionario en 1806 y posteriormente su diccionario o una edición más completa la publicó en el año de 1828 y le llamó un diccionario americano del idioma inglés. Vamos a consultar este diccionario para ver qué nos dice del día domingo.
y después del día sábado. Este diccionario reconoce el día domingo como el primer día de la semana y el sábado o el viernes, veamos primero el viernes. El viernes lo reconoce como el sexto día de la semana. Por lo tanto, el sábado viene a ser el séptimo día de la semana, es decir, el último día de la semana. Esto es lo que nos dice un diccionario del año 1828. ¿Qué se entendía en el pasado? Las conclusiones son las siguientes. No había duda de que el sábado es el séptimo día de la semana. Ahora, hablemos sobre que existe una conspiración mundial. Existe una organización internacional conocida como ISO. El propósito de esta organización es crear estándares, es decir, crear acuerdos entre un grupo de países en la manera en que van a representar e intercambiar información entre ellos, por dar un ejemplo. Para los propósitos de este video, nos interesa estudiar el ISO 8601. Su primera edición fue impresa en 1988. El propósito de este estándar, entre otros propósitos, es cómo representar fechas y tiempos. Aquí nos explica lo siguiente, que este estándar, el 8601, cancela y reemplaza otros estándares internacionales que se habían publicado previamente. Por ejemplo, el ISO 2014, que fue impreso en 1976 o publicado en 1976. También el ISO 2015, que fue publicado en 1976, y estos otros que se encuentran aquí. La información que queremos ver de este estándar también está publicada en el ISO 2015 de 1976, o sea, varios años antes. Vamos a leerla en este ISO, en el 2015. Para el propósito de enumerar la semana, el primer día de la semana será el lunes. Esa es la conclusión. El primer día de la semana será el lunes. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que el sexto día de la semana vendría a ser el sábado y el séptimo día de la semana vendría a ser el domingo. Y esto es porque un comité de personas se pusieron de acuerdo. Ahora, ¿qué razones dieron ellos para hacer esto? La siguiente. Leemos. Dice, la enumeración uniforme de semanas necesita una designación única del día en cual la semana comienza. Para propósitos comerciales, en otras palabras, contabilidad, planificación y propósitos similares para el cual el número de semana podría ser utilizado, el lunes ha sido encontrado el más apropiado como el primer día de la semana. En otras palabras, han alterado la enumeración de los días de la semana. Es decir, han conspirado contra la palabra de Dios, ya sea por ignorancia o en forma intencional, yo no sabría decirlo, pero han cambiado el uso común y el entendimiento que tenían las personas sobre el séptimo día. Ahora, ¿qué se entiende hoy en día por séptimo día de la semana? Aquí, el sábado todavía lo presentan como el último día de la semana, el séptimo día. Sin embargo, hay otros calendarios, muchos en su mayoría, que podemos encontrar, tal y como este, que es de una institución universitaria en México, en el cual ya aparece el domingo como el séptimo día. Ya es el último día, ¿verdad? Aquí dice el domingo es el séptimo día de la semana. Y no solamente eso, también si nosotros recurrimos a un diccionario, yo tengo esta versión del 2001 de la Real Academia Española, en el cual en la
descripción o definición del sábado nos dice que es el sexto día de la semana. Aquí ya está un cambio. Sin embargo, tuvieron la decencia de poner que el sábado, si bien es el sexto día de la semana, de acuerdo, podríamos pensar a ese convenio internacional que existe, también tuvieron la decencia de decir que el séptimo día que el sábado es el séptimo día de la semana litúrgica, es decir, relacionado a la religión. Y para el domingo dicen que es el séptimo día de la semana, pero el primero de la semana litúrgica. Esto es en el 2001. Sin embargo, si revisamos en el 2021, es decir, hoy en día, si revisamos en diccionario online de la Real Academia Española, nos dice que el sábado es el sexto día de la semana. Y ya, nada más. Ya no dice nada sobre la semana litúrgica. Y el domingo nos dice que es el séptimo día de la semana. Al menos en la definición que presentan en pantalla. No hay más. Conclusiones. Hoy en día, tanto el sábado como el domingo, ambos días son señalados como el séptimo día. Depende del calendario que usted tenga y depende pues la persona o la institución que lo esté publicando. Pero eso no es verdadero. O sea, ambos días no pueden ser el séptimo día. Conclusiones. Dios nos llama a santificar el séptimo día. El sábado es el séptimo día de la semana. Sin embargo, el que desconoce la palabra de Dios corre el riesgo de ser confundido con respecto a cuál es el verdadero séptimo día de la semana, el día santo del Señor. Ya que por convenio internacional entre hombres, ya sea por ignorancia o a propósito, se le hará creer al mundo que el domingo es lo que no es. Alabado sea el Señor por siempre.